Hola, muy buenas tardes. Gracias y bienvenidos a todos los que están en este seminario. Le agradecemos mucho a la doctora Rosalba Alonso que nos dé este seminario. Ya lo había presentado y bueno, accedió a presentarlo en el instituto porque pues varios nos lo perdimos, estábamos en otras situaciones. Pero bueno, muchas gracias. Y bueno, antes que nada quiero comentarles que este se está grabando, entonces bueno, si no quieren aparecer en la grabación, por favor apaguen sus cámaras y bueno, les comparto el aviso de privacidad para que ustedes lo puedan leer. Y es importante que si no quieren aparecer en la grabación, pues apaguen sus cámaras y no saldrán. Muy bien. Bueno, pues les voy a platicar un poquito de la doctora Rosalba Alonso. Está adscrita al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Unidad Académica Mazatlán. Es titular investigadora A de tiempo completo. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y al programa de primas de desempeño de la UNAM PRI-DC, es miembro honorífico del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos y también del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación, INAPI, desde el 2014. Es licenciada en Biología Pesquera por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestra en Ciencias del Mar de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctorado en Ciencias en Uso, Manejo y Conservación de los Recursos Naturales por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Su línea de investigación que desarrolla son biotoxinas marinas y sus efectos sobre organismos, fitoplancton nocivo en sistemas de cultivo y zona costera, y ecología del fitoplancton de lagunas costeras. En todas ellas, la calidad de agua, como ella lo ha trabajado, dice que es un factor indispensable para evaluar y tener un conocimiento de estas zonas. Ha sido autora y coautora de 34 artículos, ha dirigido y codirigido 18 tesis, 9 tesis de licenciatura, 7 de maestría y 2 de doctorado. Ha recibido a más de 60 estudiantes de servicio social y prácticas científicas. Ha impartido más de 42 cursos de licenciatura y posgrado en la UNAM y 46 cursos impartidos fuera de la UNAM. De estos últimos, la mayoría es de carácter técnico en temas de calidad de agua y uno sobre potabilización de agua. Ha impartido más de 70 conferencias, participando en 46 congresos nacionales y 14 internacionales. Ha impartido asesoría especializada a productores de camarón, empresas e instituciones relacionadas con la calidad de agua. Más de 135 informes técnicos y 2 millones de pesos en recursos extraordinarios facturados por la UNAM. Ha participado en 8 cruceros de investigación, de los cuales ella ha fungido en 3 como jefe de crucero. Ha participado en 3 informes técnicos como resultado de las campañas oceanográficas. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Plantología, SOMPAC, desde abril de 1999, de la Sociedad Mexicana para el Estudio de los Florecimientos Algales Nocivos, SOMEFAN, desde enero de 2011, de la Sociedad de Ficología Latinoamericana y del Caribe desde octubre de 2014, pertenece a la red temática sobre florecimientos algales nocivos, RedFan de CONACYT desde julio de 2015. Es responsable del Sistema de Gestión de Calidad de Almacén de Residuos Peligrosos y del Almacén de Gestión de Residuos Sólidos Reciclables. Pertenece a la Comisión Local Mixta de Seguridad e Higiene de la Unidad Mazatlán. Pertenece también a la Subcomisión de Equidad e Igualdad de Género del Instituto en la Unidad Mazatlán y actualmente es responsable de un proyecto de ciencia básica que se titula Caracterización de cepas de dinoflagelados potencialmente tóxicos aislados del Pacífico mexicano en el contexto de cambio climático, que tiene una duración de 2019 a 2022, y del proyecto institucional Microalgas tóxicas y sus efectos sobre los organismos marinos, los ecosistemas y riesgos de su presencia para la salud humana de 2005 a la fecha. Y bueno, ella nos va a presentar el seminario titulado Día Cero para Mazatlán. Por favor, doctora, si gusta empezar, muchas gracias por su amable presencia. Muchas gracias, Elizabeth. Voy a compartir la pantalla y les voy a platicar a raíz del aniversario o de la conmemoración del Día del Agua. Aunque ese trabajo lo empecé hace algún tiempo, voy a poner el puntero. Aunque este tema lo empecé a trabajar desde hace algún tiempo, a raíz de los cursos y de algunas conferencias sobre calidad de agua y contaminación en Mazatlán. Lo he estado tocando con temas más ligados a cambio climático.
Entonces, les voy a compartir estos temas y espero que nos dé tiempo para tener una buena discusión al final. Muy bien, entonces vamos a empezar por percatarnos de la población, del crecimiento de la población mundial, nacional, estatal y municipal. Para esto, pues tenemos eventos ya muy relevantes, como es un aumento de la mortalidad humana por COVID. Y ya de todo esto, con la tecnología con que se cuenta, lo tenemos al segundo, al minuto y al tiempo que nosotros necesitemos. También se tienen muchos modelos para proyectar cómo va a ser la población en las siguientes décadas. Y para esto se cuenta también con información sobre la tasa de crecimiento. Esta ha estado disminuyendo, alcanzamos la mayor cerca de 1970, como está aquí en este recuadro detallada, y ha estado disminuyendo en los últimos años. Entonces se piensa que a pesar de que somos una población creciente, pues va a disminuir en las próximas décadas y pues la población se está avejentando. ¿Por qué es importante conocer la población? Bueno, pues porque somos los principales consumidores de recursos en el planeta. Para ubicar entonces a México, está en el lugar número 11 de población a nivel global, con 126 y algo millones de habitantes. Por su parte, Sinaloa está en el lugar número 17 de la República Mexicana y tiene el 2.4% a nivel nacional, de la población a nivel nacional. Por otra parte, Mazatlán, pues tenemos que considerar Mazatlán. A lo largo de la plática nos vamos a referir generalmente a Mazatlán municipio, aunque en algunos casos nos vamos a referir a Mazatlán ciudad. Entonces aquí tenemos una población fija de residentes, alrededor de 500,000, un poco más, habitantes, y pues tenemos dos fuentes de datos importantes, que son las de INEGI, en este caso es la línea azul y la línea amarilla, y la proyección también que hace CODECIN con la línea naranja y la línea gris. Entonces, como ven, van muy cercanas, pero sí hay ciertas diferencias que al final son importantes para hacer cierto tipo de cálculos, como los que voy a mostrarles. El acceso a los servicios. Bueno, aquí está la diferencia entre el acceso a los servicios en México. Tenemos en las barras verdes agua entubada, las azules el drenaje, las moradas el servicio sanitario, verde oscuro energía eléctrica, quienes cuentan con tinaco, el porcentaje de personas que cuentan con tinaco como sistema de almacenamiento en casa o cisterna. Entonces, esta es un índice de acceso a los servicios. Ahora, ¿qué pasa para Mazatlán? Bueno, desde hace algunos años, 2016, se inició la aplicación de un índice de ciudades prósperas. En este índice se ha estado aplicando a diferentes ciudades en la República Mexicana. En este caso se cuenta con el índice para 2016 para Mazatlán. Y aquí lo que determinan es que el índice más bajo se obtiene en la sección de gobernanza y legislación urbana.
También es bajo en cuanto a seguridad y protección y espacio público. Simplemente es la aplicación de índices que nos hacen de manera gráfica ver el estado de bienestar que se tiene en ciertas ciudades. Con respecto a la infraestructura de vivienda, se tiene que el índice es bajo porque hay una alta densidad poblacional. Y los demás índices son buenos. Vivienda con materiales durables, el acceso al agua mejorada, que es el acceso al agua potable, y un espacio suficiente en cada habitación, en cada vivienda por persona. Entonces, así vamos viendo cómo se encuentra el municipio de Mazatlán. Con respecto a el índice aplicado para 2018, se tiene este gráfico en el cual otra vez el índice es muy bajo en cuanto a densidad poblacional porque la densidad poblacional es muy alta. Aquí ya incluyen algunos sistemas de comunicación como acceso a internet y otros índices de bienestar. Y por lo demás, pues la calificación, al final 16 y 18 son similares. Son de entre 50 y 59 en una escala de 0 a 100, considerada como moderadamente débil y se recomienda fortalecer políticas urbanas. En este cuadro, en esta sección de la derecha, de la izquierda, tenemos entonces el cambio que ha ocurrido para el municipio de Mazatlán de 2015 a 2017. En el caso de la densidad poblacional, creció. El número de viviendas por kilómetro, el número de habitantes por kilómetro cuadrado, número de viviendas por kilómetro cuadrado. El grado de urbanización disminuyó, aunque se esperaría que subiera, y la tasa de crecimiento medio anual de la vivienda también disminuyó, 16 a 18, ¿no? De 2016 a 2018. La contribución al Producto Interno Bruto Municipal, enfocado al sector terciario, considerando al sector terciario como comercio y turismo, aumentó ligeramente durante estos años. Entonces, esos índices son útiles para saber cómo estamos. Ahora, hablando del agua, pues sabemos que es un derecho fundamental, universal, y está plasmado en la resolución de la ONU de 2010. A pesar de ello, casi 2,5 mil millones de personas no tienen acceso constante al agua ni al saneamiento. 663 millones de personas no tienen agua y 884,000 hay muertes, este número de muertes por año asociadas a la calidad del agua y a su saneamiento. En México, desde 2012 está en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, artículo 4, párrafo 6, pero aún así, 9 millones de mexicanos no tienen acceso al agua y más de 10 millones de personas no cuentan con servicio de saneamiento, según Semarnet 2016. ¿Cómo es la disponibilidad del agua en México? Bueno, la base es la precipitación pluvial, es la lluvia. Hay diferentes fuentes de datos, estas pueden variar. Y entonces, pues, tratamos de utilizar las fuentes oficiales, siempre que están disponibles y siempre que es posible. Entonces, la precipitación pluvial se considera que es de 740 milímetros en promedio, de medidas de 1981 a 2010. De aquí, del 100% de la lluvia, 37 kilómetros cúbicos por año en general para México, y lo cual
lo vamos a poder comparar con la clasificación por disponibilidad. En este caso, son kilómetros por año para toda la población y vamos a ver dónde nos ubicamos en cuanto a la disponibilidad por metro cúbico, metros cúbicos por habitante por año. Muy bien. Entonces, ¿cómo se organiza México para la administración del agua? Pues por regiones hidrológicas. Tenemos entonces 13 regiones hidrológicas y en Sinaloa estamos en la número 3, que es la del Pacífico Norte. Esta es la disponibilidad por habitante en metros cúbicos por habitante por año. Y como ven, esta disponibilidad varía a lo largo de, pues de cada región hidrológica, de acuerdo a muchas variables, principalmente depende de la precipitación. Entonces tenemos que la disponibilidad para esta región es de media, de 5,000 a 10,000 metros cúbicos por habitante por año. Y así pueden ustedes ubicarse de acuerdo a la región hidrológica donde ustedes se encuentren. Bueno, ¿y cómo es que utilizamos el agua? Esto lo podemos saber por el grado de presión que ejercemos sobre este recurso. Igual haciendo esta alusión a la zona, a la región hidrológica administrativa 3, Pacífico Norte, donde se encuentra todo el territorio de Sinaloa, parte del territorio de Chihuahua, parte de Durango y parte de Zacatecas. Nosotros tenemos que el grado de presión que ejercemos sobre el agua depende de la reserva que tenemos de agua y el volumen concesionado para diferentes usos. El agua subterránea, el 58% de ella se utiliza para usos consultivos. Esto quiere decir consumible. La consumimos y después el residuo es un agua con diferente composición, o sea, contaminada. De esta manera nosotros podemos tener idea de qué presión estamos ejerciendo sobre el recurso. Por ejemplo, aquí, para la zona 3 tenemos que se encuentran 26,747 hectómetros por año y el volumen concesionado son 10,811 para 2018. De aquí nosotros también podemos mencionar el número de acuíferos que se encuentran en esta región, que son 24. 2 acuíferos son sobreexplotados, están sobreexplotados. No, son 24, 2 sobreexplotados y salinizados. Dice que ninguno, aunque ya veremos más adelante qué tanto es cierto esto. Y la presión que se está ejerciendo en esta región es de 40,4, que se considera como un grado de presión alto. Y en comparación está la zona 13, que corresponde al Valle de México, con un grado de presión de muy alto, de 141,4%. A nivel nacional, entonces, se tiene un grado de presión sobre este recurso de 19,5 y se considera como bajo. En el caso de la disponibilidad de agua y la población en México, en general, hablando de la República Mexicana, tenemos a lo largo de 1950 y proyectada a 2050 este gráfico, en el cual hasta antes de 1970 había una disponibilidad alta de agua, mayor de 10,000 metros cúbicos por habitante por año. A partir de 1970, entonces la disponibilidad fue media hasta más o menos el año 2000 y después del año 2000 tenemos una disponibilidad baja. Esto es en general. Si nosotros dividimos la disponibilidad entre la demanda o el consumo,
Todavía tenemos algunos números entre 11 y 20, dependiendo de la fuente de información. Quiere decir que puede haber 11 veces más disponibilidad sobre lo que se demanda, pero es a nivel nacional. México es un país con estrés hídrico alto. Para América Latina somos el segundo país en estrés hídrico, seguido de Chile, y aquí valga el comentario que Chile tiene privatizada su distribución de agua. Se utiliza del 40 al 80% de las reservas de agua anualmente, de manera que siempre estamos dependiendo de la lluvia, y la lluvia no siempre es la misma, a veces es menos, a veces es más. Pero hay una muy marcada desigualdad entre la distribución del agua y del Producto Interno Bruto. Esto es muy importante porque, bueno, en el sur, la población es el sur y sureste, la población es más o menos del 27%, producen el 17% del Producto Interno Bruto y tienen el 67% del agua disponible para México. En el centro, norte y noreste, tenemos el 77% de la población, se produce el 83% del PIB y solamente se tiene el 33% de agua. Entonces está distribuida de diferente manera. Por ahí hay un micrófono abierto. Luego tenemos el estrés hídrico del estado de Sinaloa. Ocupa el 11º lugar con respecto a la República Mexicana, con un valor de 4.47. Muy bien. En cuanto a acuíferos, bueno, pues sí, ya vimos que una buena parte del agua que utilizamos proviene de acuíferos, aproximadamente el 60%. Entonces es de gran importancia mantener esos acuíferos disponibles para poder obtener el agua que necesitamos. De 653 acuíferos que se tienen contabilizados y monitoreados, 105 acuíferos para el 2017 estaban sobreexplotados, 18 ya estaban sufriendo la intrusión marina. En todos estos casos, intrusión marina, salinización de suelo y aguas subterráneas salobres, pues es un aumento de la salinidad, provoca un aumento de salinidad en el agua. Y con respecto a Sinaloa, se tienen 14 acuíferos y 8 de ellos están sobreexplotados. Aquí en este cuadro están los acuíferos sobreexplotados. Y se sabe que ya para el municipio de Mazatlán hay algunos acuíferos que superan las 2.537 microsims por centímetro, lo cual limita incluso su uso para la agricultura. Y eso se debe a una sobreexplotación del agua. Ya sobre la calidad es otra, pues es otra cosa. Se tiene calidad excelente en el 53% de los acuíferos. DBO también aceptable en el 18.5% de los acuíferos. Sólidos suspendidos totales, más o menos también en el 58%, y 24.9% para coliformes fecales. Esto son el número o el porcentaje de acuíferos que tiene condiciones excelentes. El resto tienen una calidad de agua de buena a fuertemente contaminada. Bueno, me voy a saltar lo de la huella hídrica. Es importante, pero la vamos a retomar después. Los usos consultivos entonces para México, la mayor parte del agua se utiliza para agricultura, el 76%. Con respecto a Mazatlán,
el 78% se utiliza para agricultura, el 19% para abastecimiento público, para uso pecuario, esto es acuicultura, el 0.74%, uso doméstico 0.37% y otros usos el 1.49%. ¿En qué se ocupa la población de Mazatlán? Bueno, pues es de todo sabido que es un destino turístico de gran relevancia a nivel nacional e internacional y pues ocupa el 73% de su población. Solamente el 5% se dedica al sector primario, que es manufactura, agricultura, etcétera, y el 22% al sector secundario. La contribución de Sinaloa al PIB es de 6.5%, pero con el turismo contribuye con el 47% y el 69% el 47% en 2015 y aumentó a 69% en 2019 al Producto Interno Bruto estatal. Mazatlán tiene el 16% de la industria del estado y también es la sede de la industria pesquera, también del estado. Bueno, el turismo. El turismo es este factor que no se utiliza mucho cuando se hacen cálculos de disponibilidad de agua y para Sinaloa, para Mazatlán es vital porque es una de las actividades más importantes y aquí tenemos algunas estadísticas de llegada de turistas. Como ven, 2 millones y medio de turistas por año y ocupación hotelera. Esto es, vamos a ver que se puede, ese es el porcentaje, 60%, más o menos 50% es lo regular. Muchas personas eligen vivir en Mazatlán, sobre todo en invierno, y se ha calculado que es del 1.5% esta población extranjera que decide vivir en Mazatlán. Ahora, el desarrollo de la infraestructura turística en los últimos años ha aumentado, pues podríamos decir exageradamente. Esto es bueno para el desarrollo, pero no todo es bueno. Se piensa que del 2019 al 2022 se va a aumentar la oferta hotelera del 30 al 35%. El número de habitaciones que se consideraba que era alrededor de 9,700, pues se proyecta a más de 13,000. De ellas, 4,800 son de tiempo compartido, eso es, están ocupadas casi todo el año. Y se piensa, se están construyendo 13 hoteles, 45 torres y un complejo turístico, el cual hace poco empezó su construcción. Entonces, el desarrollo turístico es muy, 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 muy alto. Ahora, ¿qué ha pasado con la disponibilidad de agua subterránea para Mazatlán? Bueno, desde 2013 se tiene en el diario oficial de la Federación el registro de la disponibilidad de agua para los acuíferos, para todos los acuíferos. Esta es la fuente para obtener esta tablita. Esta tablita se basa en la recarga total por año, la descarga natural comprometida que incluye, muy curiosamente, incluye el agua subterránea, pero también el agua superficial, porque el agua subterránea depende del agua superficial. También el volumen concesionado, ya sea para uso público o privado, el volumen extraído y la disponibilidad media anual. Bueno, para esto tenemos el registro de 2013 al 2016, que pues había agua disponible para mayor número de concesiones. De acuerdo al balance que ya les mostraba en un principio, y pues que había en este caso 17 hectómetros cúbicos disponibles.
Para 2017 ya no salió el balance, al menos yo no lo encontré. Para el 2018 ya estamos en números rojos. Y yo me preguntaba en la plática que di el Día del Agua, ¿qué había pasado aquí? Bueno, investigando un poco más, pues esto es lo que pasó. Lo que pasó es que hubo un volumen extraído muy alto, muy alto, y ya curiosamente en el Diario Oficial de la Nación ya no se pone, no se puso nada, ni la disponibilidad ni el déficit para 2018. 2019 no apareció tampoco. Y 2020, pues seguimos con números rojos, pero ya más claros y completos. Entonces, aquí es obvio que pues aumentó la concesión, aumentó también el volumen extraído y ahora se tiene un déficit. Este es para el acuífero que compone el río Presidio. Un déficit de 14.66 hectómetros cuadrados. Bueno, esa es la situación del acuífero del río Presidio, que es del cual depende el municipio de Mazatlán. Bueno, desde hace algunos años el agua subterránea ya no alcanzó para suministrar el agua al municipio y a la ciudad de Mazatlán. De manera que pues se han estado abriendo más pozos, extrayendo más agua y finalmente se llegó a la medida de obtener agua superficial para complementar el suministro. Este cuadro me gustó porque es muy claro y de aquí podemos ver que del acuífero que compone el río Presidio, del sistema de suministro que compone el río Presidio, tenemos una fuente superficial que básicamente está supeditada a la presa Siqueiros y aporta 961 litros por segundo. Del agua subterránea de San Francisquito y el Pozole, se tiene 157 litros por segundo y 381. Bueno, esta es la disponibilidad de agua que va hacia la potabilizadora. Esta con una capacidad de 1.500 litros por segundo en 2016 y se pierde el 48% se pierde por fugas en este proceso, desde el proceso de extracción hasta el proceso de suministro, y se suministran 779.4 litros por segundo a la ciudad. Y la infraestructura completa está descrita, muy bien descrita también aquí. Entonces, ¿qué pasa con la potabilizadora de los Horcones? Bueno, esta ha evolucionado desde 2007 a 2018, ha aumentado su capacidad, tanto instalada como la capacidad de potabilización real. Y ha aumentado de 1.500 a 1.750 a lo largo de este tiempo y de 700 litros por segundo a 1.950 litros por segundo. Entonces, esto es muy importante también. Ahora, el municipio tiene otra infraestructura hidráulica como son presas, dedicadas principalmente al riego, y pues ahora ya varias plantas potabilizadoras, las cuales tienen una capacidad total calculada para potabilizar 3.086 litros por segundo, lo que equivale a 97.3 hectómetros por año. Jumapam dice que su capacidad es de 3.200 litros por segundo, ¿no? Está muy lejos de los cálculos y a partir de 2021 hay una capacidad o una disponibilidad de agua potable de 100 hectómetros cúbicos por año. Entonces, ¿qué es el día cero? Bueno, el día cero es el día en el que una ciudad se queda sin agua para satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes. Las ciudades y las poblaciones generalmente se han distribuido de manera muy, muy curiosa
y nada casual alrededor de los cuerpos de agua. Y estas ciudades generalmente tienen también pues un crecimiento acelerado y una tasa de crecimiento también acelerada. Algunas de las ciudades en orden de densidad poblacional, las 10 ciudades más pobladas del mundo son estas que están en este cuadro. Algunas de ellas han sufrido alguna contracción en los últimos años debido al encarecimiento de la vida y también el agua ha sido un factor muy importante para que haya esta contracción. Pero en general, las ciudades siguen creciendo. El día cero, el de la primera ciudad que se supo es para Ciudad del Cabo en Sudáfrica, que tiene una población cercana a los 5 millones de habitantes y sufrió una crisis de agua con la disminución de sus reservas de agua, de sus reservorios, a partir de 2015 y fue crítico ya acercándose a 2018. En 2018 tenían una disponibilidad de 5 litros de agua por persona. Su día cero lo calcularon para el 18 de febrero de 2019. Pero viendo esta crisis, ellos empezaron a tomar medidas muy drásticas para reducir el consumo de agua de la población. Y destinaron, una vez que se recuperaron un poco las reservas de agua, destinaron 50 litros por persona por día y le dijeron a su población que tomara baños máximo de 2 minutos, porque si no, no iba a haber agua pues para nada, ni para bañarse ni para tomar. La Organización Mundial de la Salud dice que un consumo de 50 a 100 litros por persona por día cubre las necesidades básicas, indispensables, y ayuda a evitar amenazas graves para la salud por este factor. Entonces, pues los momentos que sufrieron eran muy críticos. Ellos se han recuperado un poco a partir de las medidas drásticas que tomaron. Pero otra ciudad también se acercó a su día cero, Chennai, India. Se contaminaron sus lagos, se secaron también y bueno, vean que tienen algo muy parecido a nosotros. Utilizaban el 80% del agua para la agricultura y la industria. Esta es una población de 500,000 habitantes que subió a 10 millones en un siglo. Entonces, su día cero se programó para 2020. También han tenido que echar mano de varios recursos y principalmente están utilizando la desalinización del agua para proveer de agua a sus pobladores. Entonces, se ha calculado el día cero para diferentes ciudades, las ciudades más grandes, y está, por ejemplo, aquí, para Sao Paulo, Brasil, que tiene menos del 4% de sus reservas. Y aquí de este lado estamos viendo los problemas que tiene cada una de las ciudades mencionadas. Tenemos aquí un día cero para 2025 para Egipto, porque el 95% del agua está contaminada. Tenemos para Estambul, es muy crítica y se prevé para 2030, lo mismo que para la Ciudad de México, ya que actualmente transporta el 40% del agua que usa. Y pues se sigue perdiendo el 40% de esa agua en fugas. Se incluye a Londres también, que ya se está preocupando por el agua y piensan que el día cero va a ser del 2025 al 2040. Está Tokio, Japón, que está haciendo grandes esfuerzos para ahorro de agua. Y por aquí le puede seguir en el lugar 11º, Miami. Bueno, ¿y qué pasa para Mazatlán? Bueno, para Mazatlán tenemos algo muy ilustrativo.
que yo pensé que es muy, muy gráfico saber cuál es la proporción entre la disponibilidad del agua y la demanda. De manera que cuando llega a 1, pues entonces estaríamos demandando más agua de la que tenemos. De esta manera, en estos gráficos nosotros podemos ver, si consideramos solamente el agua subterránea, pues vemos que aquí ya hubo una disminución, una crisis en 2018, también a partir del 2020. O sea, si seguíamos solamente con la fuente de agua subterránea, pues esto hubiera pasado, una demanda mayor que la disponibilidad. Cuando sumamos el agua subterránea y la superficial, nosotros tenemos varios cálculos y las fuentes para población es CODECIN y la INEGI, que son las que les dije al principio. Entonces aquí tenemos también una crisis en 2018 y pues ya permanente a partir de 2020. ¿Qué pasa entonces cuando se aumentan las fuentes de agua? De la manera como la Jumapam ha promovido este aumento de la infraestructura. Bueno, lo que tenemos aquí es que para estos cálculos tenemos algún problema, por allí lo tenemos en 2020, que ya lo vimos reflejado y ya vimos cuál fue el origen. Una disminución en la disponibilidad del agua y una sobreexplotación, extracción del agua. Y tenemos esto es para 1992-2030. Si hacemos la proyección para 2060, nosotros tenemos aquí que vamos a tener problemas, muy seguramente con la infraestructura que tenemos, a partir de 2046, 2044, 2046. Entonces, pues demandamos y demandamos más agua. Ahora, ¿qué va a pasar si hacemos una proyección para 2200? Bueno, pues tenemos que va a haber crisis subsecuentes, 2032, 2040, después 2052 y así, ¿no? Entonces, pues demandamos más agua y disponemos de una cantidad irregular, bueno, la misma cantidad si es subterránea y si la cuidamos, y diferente cantidad de agua superficial porque dependemos de la lluvia y la lluvia no es constante. Entonces, hay algo, en este año se está discutiendo lo del valor del agua. El valor es diferente que el costo. Entonces, el valor se debe discutir en torno a los recursos hídricos, a los ecosistemas de los cuales obtenemos esa agua, a la infraestructura hidráulica, a los servicios de agua potable y con respecto a aspectos socioeconómicos, ya que sirve para producir alimentos, energía, industria, etcétera, y también aspectos socioculturales. Y en cada región es importante ver cuáles son las oportunidades, cuál es la mejor manera de administrar esa agua y cómo hacer una gestión integral de la misma. No me va a dar mucho tiempo para ver algunos aspectos. El costo es también algo que se tiene que diferenciar de lo que es el valor. Y hay que ver también los aspectos de subsidios al agua y también algo que no vemos, que es el agua virtual. El agua virtual nosotros la importamos y la exportamos con nuestros productos agrícolas. Todos los productos llevan agua, agua virtual. En esa agua se invirtió y debemos preguntarnos qué cantidad de agua se invirtió. Ahora, las tarifas de agua, bueno, para un consumo de 30 metros cúbicos, que es un consumo básico familiar, aquí están las tarifas a nivel nacional y la media es de 19.2 metros
pesos por metro cúbico. En el caso de Mazatlán, la tarifa es de 7.4 pesos por metro cúbico, basándonos en los mismos cálculos hechos para las demás ciudades. Mazatlán no estaba incluida en esta lista de tarifas nacionales. Para la Ciudad de México, esas son las tarifas y tiene 3 tipos de tarifas: baja, media y alta, dependiendo del usuario. Y me gustaría que viéramos las tarifas de la Jumapam. Este es el servicio doméstico, el consumo mínimo mensual, y esta es la tarifa. Aquí es importante mencionar que hay un costo adicional por metro cúbico después del intervalo considerado en cada recibo. Hay una tarifa doméstica y una comercial. El uso de agua está en este recuadro. En el doméstico se consume el 75% del agua, en el comercial el 7%, la industria el 14% y el sector público 4%. Ahora, sobre los subsidios. Sabemos que hay subsidios para el agua, pero no solamente es importante considerar los subsidios, sino que del agua extraída, por ejemplo, para Mazatlán, se factura solo el 50%, por el que el otro 50% se pierde. Y además hay deudores. El 80% de los deudores son domésticos, 9% comercial, 8% son empresas y servicios y 3% industria. Y de este lado está la cartera vencida de la Jumapam. Y cada año acarrea entre 90 millones y 200 millones de pesos de adeudos. Entonces, pues es difícil que una empresa que maneja el agua, pues opere medianamente bien con este tipo de deudas, ¿no? Bueno, el agua está implícita en todos los aspectos de los objetivos de desarrollo sostenible. Y pues toda la vida y todas las actividades y toda la biodiversidad y todos dependemos del agua. De manera que pues hablar de su importancia es muy importante, no solamente en estas fechas de Día del Agua y en alusión a este llamado, sino cada día. La mayor parte de los países, el 80%, ha estado trabajando sobre la gestión integral de los recursos hídricos. Sinaloa también está caminando hacia la Agenda 2030 en este sentido. Los retos ante la seguridad hídrica son las sequías. Actualmente el 83% del territorio nacional está en estado de sequía. Otros retos son pues la variabilidad en la precipitación, tanto en México como en Mazatlán. Se está sufriendo de una grave sequía. En este mes han estado los llamados muy severos hacia el ahorro de agua. Y hay otro problema que no quise dejar de mencionar, que es el turismo no solamente consume agua, el turismo consume 3 veces el consumo de un habitante. Un turista consume 3 veces más el consumo de un habitante residente normal aquí en Mazatlán. Pero también el turismo produce mucha basura. Nosotros producimos más o menos 1 kilo, 300 gramos de basura por persona por día. En Mazatlán se producen 600 toneladas por día. 400 toneladas son desechos urbanos, la mayor parte plástico. 190 toneladas son de tratamiento especial y 10 toneladas son residuos peligrosos. El 40% de los residuos se generan en la zona habitacional y el 30% en la zona turística.
Durante el confinamiento se produjeron 450 toneladas por día, pero cuando terminó el confinamiento se recogieron 50 toneladas en el malecón, más 500 toneladas en la ciudad. En días de alta afluencia turística se producen 1,000 toneladas por día. Y en esta Semana Santa, hace 3 días, se produjeron 3,5 toneladas por día, 1,5 toneladas nada más en la zona de playas. Pero este no es el único problema. El basurón de Mazatlán es prácticamente a cielo abierto, no tiene las medidas de un relleno sanitario y es un problema también ligado al agua, porque pone en riesgo los acuíferos también locales y la lixiviación, pues también se descarga una parte a los cuerpos de agua que los rodean. Bueno, acciones a corto plazo, pues atención de las fugas en la conducción, tanto en el sistema urbano como en la agricultura, las campañas para ahorro de agua, revisar las concesiones para uso privado e industrial y pues atender la capacidad de carga que tiene Mazatlán como destino turístico. Bueno, pues entonces lamento los inconvenientes por los cortes de energía. Me hubiera gustado que pues tener más tiempo para exponerles algunos puntos de vista, pero si tenemos tiempo podemos contestar algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora Rosalba. Muy, muy interesante la plática y bueno, tuvimos este inconveniente, pero claro que sí hay para preguntas. Si alguien quiere preguntar, por favor, levante su mano y se les abrirá el micrófono. Muchas gracias, doctora Rosalba. Gracias. ¿Alguien gusta preguntar? Recuerden que pueden levantar la mano de forma virtual. Ya tenemos una, Eli, de Alberto. No, primero la doctora Ana Carolina y después... Ah, perfecto. Sí, doctora Ana Carolina, adelante. Muchas gracias. Bueno, solamente quería felicitar a Rosalba. Creo que es bien interesante el ejercicio que se hizo, porque generalmente pues hacemos mucha investigación de cosas que pasan en el contexto internacional, que generalmente es lo que se nos requiere, y pocas veces ponemos énfasis en lo que pasa en la ciudad en la que vivimos. Creo que el análisis que ha presentado es bien valioso y yo querría saber si ella tiene alguna recomendación sobre, decía ella que tenemos que actuar como si todos los días fueran el día cero para Mazatlán. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para la población en general? Esto que tenemos que transmitirle a los niños que nos rodean, a los hijos de cada casa y a los adultos que vivimos en esta ciudad. Bueno, lo que siempre he mencionado es que entre menos agua usemos, menos agua ensuciamos. Y la optimización del uso de recursos en todos los niveles desde casa. Tenemos mucha responsabilidad desde casa. Y cumpliendo con esta responsabilidad en casa, creo que eso nos va a fortalecer para poder exigir a todos los niveles una mejor administración de los recursos, hablando en general y hablando en particular del agua, ¿no? Muchas gracias. Adelante, doctora Abreu, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Sí, gracias, Rosalba. Me has dejado muy impresionado. La plática y el material es súper extenso. Implica y refleja una investigación, pues muy, muy profunda y muy, instructiva. Y de ahí, pues yo creo que muchos, no solamente nosotros, pero espero que gente fuera, incluso jóvenes, que yo sé que hay algunos a nivel de preparatoria que quieren hacer proyectos en ese tema y que bueno, yo tengo tres preguntas, pero comienzo con la primera. Eh,
en la comunidad de Mazatlán hay mucha preocupación porque vemos nuevas construcciones de edificios de muchos pisos. eh, y el crecimiento, pues en zonas donde no hace mucho tiempo disfrutábamos el ciclismo de montaña en la parte norte y ahora todos esos cerros y veredas se están urbanizando, se están transformando en colonias habitacionales. Eso implica pues que van a haber más personas, un aumento pues muy rápido y muy extenso de pobladores residentes, pero también de los turistas. Eh, entonces, ¿no ha habido algún cálculo de lo que significa esa tasa de crecimiento a un futuro cercano en requerimientos de niveles de agua y cómo se compara ese crecimiento medible, que es explosivo, con lo que has tú calculado del consumo de agua en los siguientes 5 o 10 años? Y si no es preocupante. Sí, Alberto, dentro de los cálculos se consideró todo. El de turismo se consideró los extranjeros que viven temporalmente en Mazatlán, los turistas registrados por noche, también los cruceristas, aunque tienen menor impacto sobre el agua, también se consideraron los cruceristas, el crecimiento y la proyección de la población también, y ya se consideró también el aumento en el número de cuartos proyectado. Entonces, esos gráficos que les presenté ya están consideradas todas estas variables. Ok, gracias. Entonces, ese crecimiento que vemos ya lo tienes incluido en tus cálculos, pues. Sí, Ok, sí. muy bien. Otra pregunta, no sé si haya otros que quieran hacer preguntas, no quiero este, eh, dejarlos fuera, pero eh, sí, evidentemente todos podemos contribuir, pero no sé, a mí se me antoja de que pudiera haber como que un plan de acción y se pudiera identificar los tres rubros que más consumen agua, que más desperdician agua y atender esos. Un dato que resalta mucho y que impresiona mucho es el 50% que se pierde solamente por la transmisión. Si le pudiéramos, digo, capaz de que lo que podemos contribuir como a la suma de lo que podemos ser los ciudadanos, nada se compara con lo que se pudiera mejorar si se fuera reduciendo ese 50% que tú mencionas. ¿Cómo ves tú? O sea, me gustaría que pudiera haber tres metas o tres puntos importantes y que pudiéramos, no sé, eh, ahora sí que sumar ayuda de los ciudadanos para presionar a que se puedan resolver esos problemas más grandes. Sí, tocas un punto muy importante, Alberto. Mira, sí, las fugas que vemos en la calle son parte de toda esa suma de fugas, desde la extracción hasta potabilización, hasta cuando llega antes de que llegue a tu medidor. Y otra suma de fugas es a partir de tu medidor. ¿Sí? Entonces, sí, el reporte de fugas fuera de casa es importante. Y la atención de las fugas dentro de casa también es importante. Entonces, le llamamos el líquido vital, tiene el valor incalculable, pero la vemos correr y además vemos por otra parte que está ya en la bolsa de valores, ¿no? Cotizando en la bolsa de valores. Y se va a cotizar cada vez más alto por esta presión que estamos ejerciendo sobre ella. Entonces, creo que sí, es vital pensar en atender desde casa, pero también
vigilar y exigir que se haga lo conducente en los diferentes niveles. Muchas gracias, doctor. ¿Ya no tiene ninguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, doctor, adelante. A ver, mejor primero Federico, que ya también la Ay, levantaba. perdón, doctor Federico, no vi su manita. Adelante, doctor, por favor. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Sí. Gracias, Alberto. Pues me uno a la felicitación, Rosalba, de Carolina y de los comentarios de Alberto. Yo creo que nos debe de llevar esto a reflexionar y yo me atrevería a decir a priorizar para que de veras aterricemos en acciones que se conviertan y ayuden a resolver la problemática o al menos a enfrentarla, ¿no? Entonces, coincido con Alberto de que sería bueno identificar esos puntos más críticos, porque se podrían clasificar incluso en prioridades a mediano y a largo plazo, y algunas acciones que se tendrían que hacer de ya, o sea, que se tendrían que hacer. Ahora bien, una cosa es lo que aquí platiquemos nosotros, pero yo creo que en todo esto se debe involucrar toda la sociedad de ser posible, y de alguna manera, pues, participar también la paraestatal. No sé qué me puedas decir al respecto, Rosalba. Bueno, hay una excelente comunicación con la Jumapam. De hecho, ellos fueron quienes me invitaron a dar la primer plática. Sí, es muy importante priorizar, y me parece que la prioridad número 1 es conservar las reservas de agua naturales, subterráneas, como están, o mejorarlas o mínimamente como están. Y a partir de ahí, pues hacer una mejor administración del recurso. No sé, quizás la segunda sería, pues, educación, concientización de la gente hacia la importancia que tiene no solamente presente, sino futura, el buen uso del agua, ¿no? Y la tercera, yo creo que tiene mucho que ver con nosotros, que es la contaminación. Entonces, creo que sí, hay muchas acciones en las que podemos incidir. Doctor Alberto, por favor, adelante. Sí, Rosalba, en cuanto al rubro de uso agrícola, me imagino que hay mucha agua que se desperdicia por evaporación. Eh, Digo, ya en la práctica en la agricultura, bueno, uno va a veces y ve los rociadores, ¿no? Que están ahí todo el día, que me imagino que el agua que se puede aprovechar con ese tipo de riego es una proporción pequeña comparada con la que se evapora. ¿Qué tanto se podría impactar el consumo si es que pudiera haber prácticas distintas en la agricultura de en vez de rociar, usar riego por goteo y cosas así? ¿Alguna idea? Mira, de lo que pude revisar sobre ese tema es que es muy importante ubicar el tipo de cultivo. Si es de temporal o es de riego, y aplicar también índices de productividad. Y hacia eso van los objetivos de desarrollo sustentable, sostenible, es hacer cultivos considerando la productividad. Es cuánta agua necesito para producir qué cantidad de producto, ¿no? De producto agrícola. Y entonces basarse en esta razón de agua invertida y productividad para determinar cuáles son los cultivos más idóneos para la zona. Y además jugar con esto del agua virtual. Y entonces es probable que nosotros podamos producir aquí en Sinaloa cultivos con una mayor productividad que en otro lugar, y que podamos intercambiar
esos cultivos de manera que el balance sea más favorable para el país, ¿no? Y no querer cultivar un producto que requiere más agua, pero está muy de moda y queremos cultivarlo aquí porque deja mucho dinero y al final lo que perdemos es el agua. A eso me refería con el agua virtual. Un aguacate no tiene el precio y el valor de un aguacate. Tiene detrás de un aguacate toda la cantidad de agua que se invirtió en él y todo el trabajo que se invirtió en él, ¿no? Y entonces creo que con esta interacción entre diferentes cultivos y diferentes zonas se puede disminuir la pérdida de agua y aprovechar más, ser más productivos. Pero hay muchas otras cosas, como la tecnificación del riego y demás, ¿no? Pero lo importante me parece que es crear las conciencias, ¿no? De los diferentes sectores. Tenemos otra pregunta, por favor, Algae, activa tu micrófono y hazle la pregunta, por favor. Hola, buenas tardes a todos, doctora. La felicito, muy buena y muy interesante esta investigación. Mi pregunta va enfocada más en otro sentido, que también ya mencionó previamente, es acerca, bueno, voy a plantearle de esta manera, ¿no? El desarrollo demográfico está ejerciendo, como vemos, una presión en la capacidad de carga del ecosistema. Si bien usted mencionó datos de la ONU en los que podemos cada persona utilizar de 50 a 100 litros para satisfacer nuestras necesidades básicas. Sin embargo, las empresas cerveceras y refresqueras que están instaladas aquí en Mazatlán utilizan en mayor medida el recurso del agua. Mi pregunta es, ¿la Jumapam está considerando no otorgar tantas concesiones para lograr este objetivo que tiene la Agenda 30 de la FAO para el uso sostenible de estos recursos? Muchas gracias. Gracias. Yo creo que tendríamos que preguntárselo a la Jumapam. Lo que sí sabemos es, bueno, y lo que yo estoy proponiendo también es que se revisen esas concesiones. Dentro de estas concesiones a nivel nacional, sabemos que hay concesiones de muy largo plazo que están en manos de capital privado, de industrias refresqueras y también de industrias embotelladoras de agua. Ese es un punto que no toqué, pero es muy importante, porque somos el segundo país en el mundo consumidor de agua potable, con una derrama económica terriblemente alta, un gasto terriblemente alto. Pero bueno, el asunto es que me parece que es momento también de poner el dedo en la revisión de esas concesiones de agua para la industria. Es agua privada y además con contratos de muy largo plazo, de décadas o incluso más años. Entonces, creo que es importante tomar este asunto porque pues las cosas no estaban de la misma manera hace algunos años para conceder esta disponibilidad de agua para privados por tanto tiempo. Pero bueno, este es un tema más político que me parece que sí se debe retomar dentro de la agenda del Estado y del municipio. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera preguntarle a la doctora Rosalba? Adelante. Adelante, doctor. Hay muchachos en la preparatoria, y uno de ellos mi hijo, que están por iniciar un proyecto asociado a las metas de la ONU. Uno de ellos es el agua. Entonces, pues carambas, creo que sería el pasar por tu laboratorio, tocar la puerta, entrevistarte contigo, sería posible que lo hicieran para que les apoyaras y
les orientaras sobre este proyecto que menciono. Si es por videoconferencia, está bien. Ah, claro. Yo aprovecho para invitar a quienes me están escuchando, si tienen interés en hacer el cálculo del día cero para los lugares donde se encuentran, con mucho gusto les puedo dar los tips e incluso les puedo compartir la base de datos que utilicé y puede nada más sustituir los valores para obtener los resultados. Creo que este ejercicio es muy importante para que lo hagamos en diferentes ciudades, en diferentes municipios, y esto nos va a ayudar a tener estos elementos, ¿no? Para poder hablar del tema, no solamente en el presente, sino en el futuro. Entonces, me parece que es un ejercicio muy, muy recomendable para los jóvenes, como trabajo de investigación. Incluso hay un montón de trabajos de tesis hechos sobre el tema, ¿no? Sobre el tema del lago. Y para el día cero hay muy poco material, sobre todo para los países, bueno, en general para los países es muy escaso el material que hay. Es que justamente el poder hacer ese tipo de análisis o de simulaciones, a lo mejor los muchachos te podrían ayudar a juntar algunos rubros y, por ejemplo, hacer una simulación. Bueno, ¿qué pasaría si los residentes disminuimos el consumo un 10, 20, 30, 40%, y así diferentes segmentos que tú has bien identificado, que pudiera entonces ayudar justamente a identificar prioridades? ¿Dónde podemos incidir si ese 10 o 20%, pero que puedan disminuir una mayor proporción de ese gasto excesivo que se tiene, por ejemplo, en Mazatlán? Y Sí, entonces, sí. como campaña pudiera entonces tener una mejor repercusión, un impacto más contundente. Sí, de hecho todo se trata de cálculos y dentro de esos cálculos se pueden afinar más. Por ejemplo, yo no consideré a quienes vienen al puerto por el método de Airbnb, tampoco los que vienen, familias que vienen a las casas de los parientes a visitar. Sabemos que hubo más de 23,000 personas en la playa hace 3 días. Pero yo creo que se quedaron cortos. En fin, hay esto de la temporada alta y temporada baja en Mazatlán, pues casi desapareció, porque ya todas las semanas son temporadas altas. Entonces, este tipo de puntos finos, creo que sí se pueden seguir trabajando. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene otra pregunta o duda? Doctora Rosalba, no sé si tiene alguna diapositiva donde esté su correo para ponerlo por si alguien gusta ponerse con usted en contacto para hablar de este tema. No sé si lo pueda Sí, ahí compartir. está, es perfecto. la última. Por si quieren buscar a la doctora para hablar sobre este tema o muchos temas más. La doctora tiene muchos trabajos con ecotoxicología, biotoxinas, muchas cosas interesantes que serían de gran interés para estudiantes que estén en licenciatura o que quieren empezar la maestría o doctorado. ¿Alguien Sí, tiene? muchas gracias. Y está abierta la colaboración para quienes estén interesados en este tema para seguir profundizando. Bueno, pues si no hay muchas preguntas, muchas gracias, doctora Rosalba Alonso, y gracias por su atención a los demás. Doctora, ¿se puede quedar tantito? Los demás podemos irnos desconectando, Sí. por favor. Gracias. Sí, gracias a todos. Hasta luego.